Número 3. El asesinato de Yara Gamaracio. Yara Gamaracio, de 13 años, vivía en el pequeño pueblo de Branventé di Sabra, en el norte de Italia. El pueblo solo tenía una población de unas 7.000 personas. La noche del 26 de noviembre de 2010, ella salió de su casa para caminar hacia un gimnasio que estaba a menos de una milla de su hogar. Se suponía que iba a dejar un estéreo con su entrenador de gimnasia y luego regresar directamente a casa. 2 horas después de que salió, todavía no había regresado a casa. Su madre llamó a su celular y la llamada se fue directo al buzón de voz. 20 minutos después, su padre llamó a la policía. Se inició una búsqueda masiva, pero Yara no apareció por ningún lado. Justo al cumplirse 3 meses de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en un campo a unos 10 kilómetros al sur del pueblo. La autopsia reveló que Yara había sido apuñalada varias veces y que le habían golpeado la cabeza. La causa de la muerte fue la exposición a la intemperie. Su sostén estaba desabrochado, pero no había sido agredida sexualmente. La policía tuvo un avance y encontró ADN masculino en la ropa interior de Yara. Se le conoció como Ignoto 1 o Desconocido 1. El ADN no coincidía con nadie en los archivos y llevó a una de las mayores cacerías humanas en la historia de Italia. Se analizó el ADN de más de 18.000 hombres. Un año después del asesinato, la policía tomó una muestra de ADN de un hombre cuyo ADN era similar al de Desconocido 1. El hombre, cuyo apellido era Guanarone, incluso tenía una conexión con Yara. Su madre fue la empleada doméstica de la familia de Yara durante años. Ella ya no trabajaba para la familia cuando Yara fue asesinada, pero aún mantenía una relación amistosa con ellos. Gwen Guanarone fue descartado como sospechoso porque estaba en Sudamérica cuando Yara fue asesinada. La detective principal del caso sabía que el ADN de Guanarone era su pista más fuerte, así que comenzó a rastrear su árbol genealógico. Finalmente, obtuvo el ADN de un tío del hombre llamado Giuseppe Guanarone. El ADN de Giuseppe era casi idéntico al ADN de Desconocido 1. Caso cerrado, ¿verdad? Resultó que Giuseppe había muerto 11 años antes del asesinato en 1999. Las muestras de ADN se tomaron de la parte trasera de 2 estampillas que él lamió cuando estaba vivo. En marzo de 2013, su cuerpo fue exhumado y se tomó ADN de su fémur. Los expertos confirmaron que el ADN era muy similar. Dijeron que Desconocido 1 era hijo de Giuseppe. Giuseppe tuvo 3 hijos con su esposa y todos fueron rápidamente descartados como sospechosos. Cuando Giuseppe estaba vivo, era conductor de autobús y el detective entrevistó a uno de sus excompañeros de trabajo. El compañero de trabajo dijo que Giuseppe no era un esposo fiel. El detective entrevistó a 532 mujeres que Giuseppe conocía cuando estaba vivo. Finalmente se topó con Esther Arsufi, de 67 años, quien le dio su ADN. Ella dice que nunca tuvo relaciones sexuales con Giuseppe. Había estado casada con el mismo hombre, Giovanni Bossetti, desde que tenía 19 años, y criaron a 3 hijos, un par de gemelos, un niño y una niña, Massimo y Laura, y luego otro hijo llamado Fabio. Resultó que Esther estaba mintiendo sobre haber tenido relaciones sexuales con Giuseppe porque ella era la madre de Unknown One. La policía decidió obtener ADN de Massimo, cuyo segundo nombre resulta ser Giuseppe. En junio de 2014, la policía instaló un retén no muy lejos de la casa de Massimo. Cuando llegó al retén, le pidieron que se hiciera una prueba de alcoholemia. Él estaba sobrio y lo dejaron continuar con su camino. Tomaron su ADN del alcoholímetro y lo compararon con el ADN de Unknown One. Coincidían. Giuseppe era el padre de Massimo y su hermana gemela. También resultó que el tercer hijo, Fabio, tampoco era hijo de Giovanni.
Su padre es un tercer hombre. Máximo fue arrestado el 16 de junio de 2014, casi 4 años después del asesinato. Además del ADN, hay algunas pruebas circunstanciales que también vinculan a Máximo con el crimen. Se sabía que Máximo frecuentaba negocios cerca de la casa de Yara. Además, su teléfono se apagó a las 5:45 la noche del asesinato y no se volvió a encender hasta la mañana siguiente. Se encontraron rastros de cal y yute, que es una fibra vegetal utilizada para hacer cuerda, en el cuerpo de Yara. Esto sugiere que el asesino era un trabajador de la construcción, y esa era la profesión de Máximo. Máximo, quien está casado y tiene 3 hijos, niega haber matado a Yara. Él admite que es su ADN el que está en Yara, pero no tiene idea de cómo llegó ahí. Su juicio duró 1 año y sus abogados argumentaron que su ADN solo prueba su presencia, pero no demuestra que él sea responsable del asesinato. Massimo Giuseppe Bossetti fue declarado culpable y fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2016. Número 2. Los asesinatos de Rick y Gail Brinks. La noche del sábado, 21 de noviembre de 1987, Rick Brinks, de 27 años, y su esposa Gail Brinks, de 22 años, asistieron a una boda y luego regresaron a su casa en Holland, Michigan. La pareja solo llevaba casada 18 meses. Cuando la pareja no se presentó a trabajar el lunes, los padres de Rick fueron a su casa. En la entrada estaba la Chevy Blazer de Rick. El cuerpo de Rick estaba tendido sobre el asiento delantero. Le habían disparado 2 veces en la cara con un arma de calibre 22. El cuerpo de Gail fue encontrado en la cama de agua de la pareja en su dormitorio. Le habían disparado 3 veces en la cabeza. Después de que le dispararon, una almohada decorativa de otra habitación fue colocada cuidadosamente sobre su rostro. La policía estaba desconcertada por el tiroteo. La pareja no tenía enemigos conocidos y no había un motivo evidente. La casa estaba revuelta. Se encontró dinero en efectivo por toda la casa y la pareja todavía llevaba puestas sus joyas. No pasó mucho tiempo antes de que el caso quedara sin resolver. Pasaron los años y la mayoría de los miembros de la familia de Rick y Gail seguían esperando que algún día se resolviera el caso. En 2009, el condado donde Gail y Rick vivieron alguna vez inició una unidad de investigación de casos sin resolver y en 2011 revisaron el asesinato de la pareja. Revisaron miles de páginas de documentos y entrevistaron a más de 200 personas. Pensaron que la forma en que la almohada fue colocada sobre el rostro de Susan parecía indicar que el asesino no podía mirarla. Eso sugería que el asesino tenía algún tipo de relación personal con Susan, así que empezaron a volver a entrevistar a su familia. Un miembro de la familia dijo que el día antes de que Rick y Gail fueran asesinados, Gail y su hermano, Ryan Weingarten, habían tenido una gran pelea. Ryan quería que sus padres, junto con sus 2 hermanos menores, mudaran su casa rodante a la propiedad de Gail y Rick. Gail no quería que eso sucediera, porque sus hermanos eran irrespetuosos y la pareja había pasado meses renovando su casa. Los detectives entonces investigaron qué estaba haciendo Ryan la noche de los asesinatos. Su coartada era su novia, Pam. Los detectives leyeron las declaraciones de Pam y notaron algunas inconsistencias. En enero de 2013, los detectives entrevistaron a Pam, quien había estado casada con Ryan por más de 2 décadas, para ver si podía aclarar las inconsistencias. Ella originalmente le dijo a la policía que la noche de los asesinatos, ella y Ryan estaban lavando ropa en la casa de un amigo. Cuando la volvieron a entrevistar, aclaró lo que sucedió esa noche. Ella dijo que sí lavaron ropa, pero que ya estaban en casa para las 9 de la noche. Ryan se quedó un rato, pero luego se fue y no dijo a dónde iba. Ella dijo que no sabía nada más. Así que la policía entrevistó a otros testigos. Uno de los buenos amigos de Ryan jura que 4 horas antes de que encontraran los cuerpos, pasó por la casa de Ryan.
Dijo que Ryan estaba molesto y Ryan le explicó que su hermana y su cuñado habían sido asesinados a tiros. Otra de las hermanas de Ryan también recordó que él dijo algo inusual después de los asesinatos. Supuestamente dijo: "Me pregunto si yo podría haber hecho esto". Otra testigo fue una mujer con la que Ryan salía mientras también salía con Pam. Ella dijo que varios días después de los asesinatos, Ryan le dijo que estaba guardando un gran secreto. Ella pensó que él iba a confesar haber matado a su hermana y a su cuñado. En cambio, era otro secreto oscuro completamente diferente que arrojó algo de luz sobre el motivo. Ryan dijo que cuando él y Gail eran adolescentes, él había obligado a Gail a tener relaciones sexuales con él en varias ocasiones. Con esta información adicional, los detectives regresaron para entrevistar a Pam. Ella se derrumbó y dijo que Ryan mató a Gail y a Rick. Horas después de que les dispararon, antes de que alguien más supiera que estaban muertos, Ryan llevó a Pam a la casa de la pareja. La arrastró por la muñeca y la obligó a ver ambos cuerpos. A los detectives les pareció extraño que Pam se casara con Ryan después de que él mató a su hermana y a su cuñado, y luego tuvieran hijos juntos. Querían saber por qué no acudió a la policía antes. Pam dijo que, mientras estaban frente al cadáver de su hermana, Ryan juró que la mataría a ella y al hijo que tenía, quien era hijo de un hombre que conoció antes de Ryan. Los detectives piensan que la principal motivación de los asesinatos fue los celos. Ryan odiaba que su hermana y su cuñado tuvieran buenos trabajos y fueran dueños de su casa. Apenas sobrevivía vendiendo pequeñas cantidades de marihuana. También le daba celos que Gail hubiera elegido a otro hombre en vez de a él. Lo que los detectives creen que pasó esa noche es que, después de la boda, Ryan fue a la casa de la pareja. Siguieron discutiendo sobre que sus padres y sus hermanos menores se mudaran a la propiedad. Gail y Rick echaron a Ryan, pero él afirmó que se quedó sin gasolina. Rick se subió a su vehículo para llevarlo a la gasolinera y Gail se quedó en la cama. Ryan luego se acercó al lado del conductor del vehículo de Rick y le disparó a través de la ventana abierta. Luego entró al dormitorio y ejecutó a su hermana. Ryan juró que no cometió los asesinatos. Dijo que personalmente quería matar a la persona que asesinó a Rick y Gail. El jurado no le creyó y fue declarado culpable de ambos asesinatos. Antes de que le dictaran sentencia, Ryan soltó una perorata de 1 hora en la corte frente al juez. Una vez más, juró que era inocente. También acusó a su esposa, a la hermana que testificó en su contra, a la policía e incluso al juez de mentir para conspirar en su contra. Cuando el juez habló, Ryan lo interrumpió para llamarlo mentiroso. El juez le dijo que se callara o le pondría cinta adhesiva en la boca. Luego sentenció a Ryan a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más de 26 años después de que Rick y Gail Brinks fueran asesinados en su casa. Número 1. El asesinato de Susan Powell. El 7 de diciembre de 2009, una cuidadora infantil en West Valley City, Utah, se preocupó cuando 2 niños a los que cuidaba no fueron llevados. Llamó a los padres de los niños, Susan y Josh Powell, pero no contestaron ni sus teléfonos celulares ni el teléfono de casa. La trabajadora de la guardería entonces se puso en contacto con la madre y la hermana de Josh. Ellas alertaron a la policía, que envió agentes a la casa de la familia. No había nadie allí y uno de los vehículos de la familia no estaba. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada y nada había sido revuelto. Había 2 ventiladores soplando sobre una mancha roja húmeda en la alfombra. La policía interrogó a los vecinos de la familia y uno de ellos dijo que la última vez que vio a la familia fue el día anterior. Por la mañana, Susan, de 28 años, junto con los 2 hijos de la pareja, Charles de 4 años y Bryden de 2 años,
asistieron a un servicio en una congregación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días cerca de su casa. Esa tarde, la vecina dijo que visitó a la familia y que Susan no se sentía bien, así que subió a tomar una siesta alrededor de las 5 de la tarde. Josh entonces llevó a los dos niños a deslizarse en trineo. Otro vecino vio a Josh y a los niños regresar a casa alrededor de las 8:30. Esa fue la última vez que alguno de los vecinos vio a la familia. Alrededor de las 5 de la tarde. Solo unas horas después de que los reportaran como desaparecidos, Josh y los niños regresaron a casa, pero Susan no estaba con ellos. Josh fue llevado a la estación de policía y dijo que fue a acampar con los niños a unas 25 millas de Vernon, Utah. Salieron a las 12:30 de la madrugada, y Susan no fue con ellos porque no se sentía bien. Josh dijo que no tenía idea de dónde estaba ella. La policía le preguntó a Josh por qué llevó a los niños de campamento después de la medianoche, solo unas horas antes de que tuviera que trabajar, sin avisarle a nadie, cuando las temperaturas estaban bajo cero y estaba nevando. Él dijo que era porque les gusta hacer cosas divertidas. La policía registró la casa de la familia, el vehículo que Josh estaba conduciendo, y entrevistaron a Charles y Braden. Ambos niños confirmaron que estaban acampando con su padre. Por razones obvias, la policía no creyó la historia de Josh y sabían que él mató a Susan. En los días posteriores a la desaparición de Susan, Josh dio 3 entrevistas con la policía y contrató a un abogado defensor. Una semana después de que Susan desapareciera, Josh fue nombrado persona de interés por la policía, pero no fue acusado. El 18 de diciembre, Josh llevó a Charles y Braden a Puyallup, Washington, para pasar las fiestas con su padre, Stephen Powell. Susan también era de Puyallup y ahí es donde vivía su familia. Antes de que terminara el año, Josh fue despedido de su trabajo y el 6 de enero regresó a la casa de la familia en West Valley City para recoger algunas de sus pertenencias. Josh decidió que él y los niños se mudarían con su padre y luego rentarían la casa familiar en West Valley City. Durante el año siguiente, la policía invirtió mucho personal y dinero en encontrar a Susan, pero no tuvieron suerte. No acusaron a Josh de asesinato y sus hijos continuaron viviendo con él en la casa de su padre. Obviamente, la familia de Susan estaba molesta con el progreso del caso. Hablaron con los medios varias veces y dijeron que Josh era abusivo y que animaron a Susan a dejarlo. En el aniversario de la desaparición de Susan, Josh y su padre Stephen dieron su teoría sobre lo que le pasó a Susan. Dijeron que Susan se escapó con un hombre llamado Stephen Kosher. Kosher vivía en St. George, Utah, y desapareció de Las Vegas una semana después de que Susan desapareciera. Nunca lo han encontrado. Josh y Stephen dijeron que fueron a Brasil, donde Kosher había realizado trabajo misionero para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La familia de Susan no le creyó a Josh y Stephen. Dijeron que ella era una madre dedicada y que nunca abandonaría a sus hijos. Y en el verano de 2011, Stephen hizo varias apariciones extrañas en la televisión. El 15 de julio, Stephen apareció en el programa Today Show y dijo que planeaba publicar los diarios de Susan que ella escribió cuando era adolescente. Dijo que los diarios mostraban que ella era sexualmente abierta. Luego, como lo prometió, envió fragmentos de sus diarios a los medios y los subió a un sitio web. Aproximadamente un mes después, Stephen tuvo un enfrentamiento con el padre de Susan en la vía pública de Puyallup, frente a un equipo de noticias local. Unas semanas después de ese incidente, el 24 de agosto, Good Morning America transmitió una entrevista con Stephen y Josh. Stephen dijo que tenía una relación poco convencional con su nuera. Dijo que Susan se le insinuó sexualmente varias veces. Le preguntaron si estaba enamorado de Susan y él dijo, «Es bastante probable, sí, creo que sí».
y no tengo ninguna duda de que los sentimientos eran mutuos. A Josh le preguntaron si sabía sobre la supuesta relación entre su padre y su esposa. Josh no lo confirmó ni lo negó, y solo dijo que Susan era muy coqueta. El padre de Susan dijo que las entrevistas y la publicación de fragmentos del diario solo se hicieron para avergonzar a Susan. Al día siguiente de la entrevista en Good Morning America, casi 2 docenas de policías allanaron la casa de Stephen y hicieron algunos descubrimientos inquietantes. Encontraron 17 cuadernos de espiral con 2.330 páginas de escritos. Todo eran escritos de Stephen sobre su nuera Susan. En los pasajes, detalla las fantasías sexuales sobre Susan y expresa su amor por ella. Cuando revisaron la computadora de Stephen, encontraron una carpeta que estaba etiquetada con las iniciales de Susan. Contenía casi 4.500 fotos de Susan. Casi todas fueron tomadas sin que Susan siquiera supiera que la estaban fotografiando. Muchas de ellas fueron tomadas en lugares públicos. A menudo, Stephen tomaba las fotografías mientras se escondía en su auto. También había fotografías que eran primeros planos de partes específicas del cuerpo. La policía también encontró videos y fotos que Stephen había tomado en secreto de los hijos de su vecino en el baño. El 22 de septiembre, Stephen fue acusado de poseer las fotografías y los videos de los niños y por voyeurismo. El padre de Susan entonces solicitó la custodia de Charles y Brayden. Se le concedió la custodia temporal y a Josh se le permitieron visitas supervisadas 2 veces por semana. También se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica. Josh rentó una casa y cumplió con las órdenes del tribunal. Mientras vivían con su abuelo, los niños dijeron que Josh había abusado sexualmente de ellos y los había maltratado físicamente. También dijeron que recordaban la noche en que su madre desapareció. Uno de los niños dijo que mientras iban camino al campamento, preguntaron dónde estaba ella, y Josh dijo que estaba en la cajuela. El 1 de febrero de 2012, más de 2 años después de que Susan desapareciera, un juez le negó la custodia de los niños a Josh y le ordenó someterse a una evaluación psicosexual y a una prueba de polígrafo. Solo 4 días después, una trabajadora social llevó a Charles, que tenía 7 años, y a Brayden, que tenía 5, a la casa de Josh para una visita. Cuando llegaron, Josh abrió la puerta y dejó entrar a los niños, pero mantuvo a la trabajadora social afuera y cerró la puerta con llave. La trabajadora social golpeó la puerta y de repente la casa estalló en llamas. El departamento de bomberos y los paramédicos llegaron poco tiempo después, pero Josh, Charles y Brayden ya estaban muertos. La policía investigó el incendio y descubrió que Josh había estado planeando el asesinato-suicidio durante varios días. Solo unos días antes, él regaló los juguetes y libros de los niños a una organización benéfica. 20 minutos antes del incendio, Josh llamó a un familiar y dejó este mensaje de voz. No puedo vivir sin mis hijos. Lo siento por todos a los que he lastimado. Adiós. Había 2 bidones de gasolina en la casa y Josh prendió fuego. Luego tomó un hacha. Comenzó a asestarles hachazos a ambos niños en la cabeza y el cuello, pero luego fue superado por el humo y no terminó de matarlos. Los 3 murieron por inhalación de humo. Meses después del incendio, Stephen fue condenado por voyeurismo y sentenciado a 2 años de prisión. Los cargos derivados de la posesión de las fotos y los videos fueron retirados. 1 año y 4 días después de que Josh mató a sus 2 hijos y se suicidó, el hermano de Josh y otro de los hijos de Stephen, Michael, murió por suicidio. Se lanzó desde un estacionamiento de varios pisos. La policía cree firmemente que él ayudó a su hermano a deshacerse del cuerpo de Susan. En 2014, justo antes de que Stephen fuera liberado, los cargos por posesión de las fotografías y los videos fueron restablecidos.
Fue declarado culpable y sentenciado a 5 años adicionales en prisión. Fue liberado de prisión en julio de 2017. La policía y la familia de Susan creen que él sabe dónde está el cuerpo de Susan. Stephen dice que Susan sigue viva y jura que su hijo no la mató. Una pregunta que mucha gente tiene sobre el caso es: ¿por qué nunca se acusó a Josh del asesinato de Susan? Después del asesinato-suicidio, se reveló que la policía encontró sangre de Susan en la casa de la familia en West Valley City. En el vehículo que Josh condujo para ir de campamento, la policía encontró un generador, cobijas, un bidón de gasolina, lonas y una pala. Josh también tenía en su poder el teléfono celular de su esposa, al cual le faltaba la tarjeta SIM. A su teléfono también le faltaba la tarjeta SIM. Finalmente, la policía encontró un diario escondido en la casa que fue escrito por Susan. En su diario, ella expresó que le tenía miedo a su esposo. Ella escribió que si algo le pasaba, entonces Josh probablemente sería responsable de ello. Ella escribió que incluso si parecía un accidente, Josh probablemente seguiría siendo responsable. Obviamente, si la policía hubiera sabido que Josh iba a matar a los niños, lo habrían arrestado. Sin embargo, como no hay un plazo de prescripción para el asesinato, probablemente no lo acusarán hasta que encuentren el cuerpo de Susan. Es muy raro que en Estados Unidos un caso de asesinato llegue a juicio sin que se encuentre el cuerpo. Si fueran a juicio sin encontrar el cuerpo de Susan, habría lugar para la duda razonable, y esto podría llevar a que Josh fuera absuelto y nunca más se le acusaría. Al final, fue una decisión difícil, y desafortunadamente, esta tuvo consecuencias trágicas. Lamentablemente, el cuerpo de Susan Powell nunca ha sido encontrado, pero la policía considera el caso cerrado. Muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si fue así, por favor danos un me gusta y suscríbete. Publicamos un nuevo video cada jueves y domingo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por hacerlo. También puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook y seguirnos en Twitter. Incluso podríamos seguirte también. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por vernos.